Bien, muy buenos días tengan estudiantes. El día de hoy ya vamos a entrar ya al trabajo, al estudio del prisma recto, que es lo que nos corresponde, y estamos en la página 73 de nuestro libro. Bien, cuando uno trabaja el prisma, en un prisma tienes que reconocer siempre algunos elementos básicos, como cuáles, profesor, por ejemplo, identificar la base, identificar la forma de la base, y también identificar cuánto mide cada arista en la base, ¿no? Y aparte también tenemos que identificar la altura en la base. ¿Y por qué es importante identificar esos elementos, profesor, al inicio? Porque si a mí me piden determinar el área lateral o el área total o el volumen en un prisma, tú tienes que conocer algunas medidas específicas. Bien, tengan un color a la mano, por favor, porque van a necesitar colores. Dice, lo que corresponde el día de hoy a nuestro estudio básicamente es el trabajar, determinar el área lateral, el área total y el volumen de un prisma. ¿Y cómo se determina ello? Vamos a los ejemplos para explicarles de forma inmediata. A ver, niños y niñas, en el ejercicio número 1 me piden lo siguiente, que determine el área lateral, subraya ahí cuando ves la área lateral, del siguiente prisma recto. Y profesor, ¿y cómo se determina el área lateral de un prisma recto? Ahora vamos a definirlo. Para determinar el área lateral, al que a partir de ahora le voy a llamar AL, área lateral, se determina de la siguiente manera. Multiplicando, escuchen bien, multiplicando el perímetro de la base, vas a multiplicar el perímetro de la base por la altura del prisma. El perímetro de la base multiplicado por la altura del prisma. Entonces, esa es la forma como se calcula el área lateral. Veamos entonces cómo se determina el perímetro de la base. Para ello lo que tienes que observar es qué forma tiene la base. Agarren un color, por favor. ¿Qué forma tiene la base ahí? Dígame, ¿qué forma tiene la base? Triangular. La base tiene forma triangular. Si tiene forma triangular la base, estamos hablando de un prisma triangular. Coloquen su nombre ahí. Prisma triangular. Si la base tiene forma de triángulo en un prisma, estamos hablando de un prisma triangular. Perfecto. Cuando me dicen que para determinar el área de la base, tengo que multiplicar el perímetro de la base por la altura, entonces, ¿cómo se determina el perímetro de la base? ¿Qué es el perímetro? Es la suma de todos los lados. de las aristas de la base. ¿Y cuánto miden las aristas de la base? Bien, ahí tenemos. Mide 4, 5 y 6 centímetros. 5 y 6. Por lo tanto, para el perímetro de la base sumamos 4 más 5 más 6. Y todo ello tenemos que multiplicarlo. ¿Por quién, profesor? ¿Por quién se multiplica? Por la altura. ¿Por la altura de quién? Por la altura del prisma. Del ¿Cuánto es la altura del prisma prisma? ¿Cuánto es la altura? 10 centímetros. 10. Muy bien. Por lo tanto, al sumar 4 más 5 más 6, obtendrías 15. Y si ese 15 lo multiplicas por 10, 15 por 10. 150. 150. Muy bien. Ahora, como has determinado área, las unidades en toda área siempre están determinadas por sus unidades al cuadrado. Es decir, el área lateral sería 150 centímetros al cuadrado. Así es, centímetros al cuadrado. Ahí está.
Muy bien. Listo. Así se resuelve el ejercicio número 1. ¿Te das cuenta? Hemos aplicado la fórmula para el área lateral. Bien, profesor. Veamos el ejemplo 3. Veamos el ejemplo 3. ¿Qué me dice el ejemplo 3? Te pide que calcules el área lateral. Mira, me siguen pidiendo el área lateral del siguiente prisma recto, cuyas bases son pentágonos regulares. A ver, si la base es un pentágono, entonces estamos hablando de un prisma pentagonal. Este es un prisma pentagonal. ¿Por qué, profesor, es un prisma pentagonal? Porque la base es un pentágono. Así es sencillo. Perfecto, profesor. Prisma pentagonal. Pinten con un color la base. Pinten con un color la base. Ustedes siguen las indicaciones que les doy. Vamos a pintar con un color de la base. Ahí está, profesor. Bien, ahí estamos pintando la base. Perfecto, profesor. Listo. Pero como la base es un polígono regular, pregunta para la clase. ¿Qué es un pentágono regular? A ver. ¿Qué significa que sea regular? Es un pentágono donde todos los lados son iguales. Muy bien. Es una base donde todos sus lados son iguales. En este caso, todas las aristas de la base tienen que ser iguales. ¿Iguales a qué valor? Iguales a 6 centímetros. Muy bien. Entonces, cada arista mide 6 centímetros, como estás viendo ahí. Porque la base es un pentágono regular. Bien. Y nosotros sabemos que el área lateral, ¿cómo se determina? ¿Cómo se determina el área lateral? Perímetro de la base por la altura. Muy bien. El área lateral se determina multiplicando el perímetro de la base por la altura. Muy bien. Listo, vamos a colocar ahí la definición. Área lateral es igual al perímetro de la base multiplicado por la altura. La base multiplicado por la altura. Muy bien. Ahora veamos cómo se trabaja cuando tengas una base que es un pentágono regular. Para hallar el perímetro de la base, en este caso, lo puedes hacer de una forma muy sencilla, como profesor. Fácil. Para determinar el perímetro de la base, si la base tiene una arista que mide 6 centímetros y todas las aristas son iguales y son 5 aristas en la base, para calcular el perímetro de la base, basta con que ustedes multipliquen 6 por 5. ¿Por qué 6 por 5, profesor? Porque la base tiene 5 lados y cada arista en la base mide 6 centímetros. 6 por 5 sería el perímetro de la base. Y a todo ello le tengo que multiplicar por la altura, que sería 12. ¿Y cuánto es 6 por 5? 30. Muy bien. Y al multiplicar 30 por 12, ¿cuánto se obtendría? 360. 360. Y como lo que has calculado es área lateral, 360. y si la unidad están en centímetros, al ser un área lateral tendría que ser centímetros elevado al cuadrado. Así se determina el área lateral de un prisma recto. Es el perímetro de la base multiplicado por la altura. Ahora, lo que ustedes van a hacer en casa como tarea es resolver el ejercicio número 2, esto va de tarea, y el ejercicio número 4, en los cuales te pide también determinar el área lateral. Y para eso ustedes tienen que ver la forma de la base.
Y en el caso de la número 3, yo creo que es rápido darse cuenta que la base tiene forma cuadrada. Por las dimensiones que estás viendo ahí. La base tiene forma cuadrada. Y en el siguiente prisma, la base dice que es un hexágono regular. Ajá. Ya sabes qué es, qué significa cuando te indiquen que es regular, ¿no? Y ahí puedes determinar el área de la base. Vayan trabajando, por favor. Bien. En el ejercicio número 1 de la página 74 te dice que calcules el área total. Calcular el área total del siguiente prisma recto. A ver, ¿cómo se determina el área total? Vamos a definirlo en este momento. Para determinar el área total, niños y niñas, lo que tú haces es lo siguiente. Vamos a colocar acá la fórmula. El área total es igual al área lateral, entonces hay que determinar el área lateral sumado más dos veces Más dos veces el área de la... el área de la base. ¿Por qué, profesor? Porque un prisma tiene dos bases. Y es por eso que se multiplica por dos. Dos veces el área de la base. Muy bien. Así se determina el área total. Bien, entonces vamos a calcularlo convenientemente. ¿Cómo sería el área lateral? Lo hemos visto hace un instante. ¿Cómo se determina el área lateral? Para ello tenemos que identificar la base. A ver, todos ahí pinten la base. Eso es lo primero que tienes que hacer, identificar la base. Muy bien. Si tú observas bien, la base de este prisma cuadrangular, profesor, acá tengo un prisma que es cuadrangular. ¿Por qué? Porque la base tiene 4 lados. Este es un prisma cuadrangular. Bien, ahí nos estamos dando cuenta, en este prisma cuadrangular, la base tiene 4 lados. Pero me estoy dando cuenta que los lados tienen la misma longitud. Los lados de esa base tienen la misma longitud. Eso nos quiere decir que este lado de acá, en la base, ¿cuánto también debe medir? 4 centímetros. Y el que está acá también, ¿cuánto debe medir? 4 centímetros. En la base. ¿Se han dado cuenta? Y tú sabes que el área lateral, ¿cómo se define? El área lateral es el perímetro de la base multiplicado por la altura. El área lateral es el perímetro de la base multiplicado por la altura. Y como la base tiene 4 lados iguales, el área lateral sería multiplicar 4 por 4. Ese sería, para el área lateral, el perímetro de la base, en este caso es 4 por 4, porque hay 4 lados iguales, multiplicado por la altura, que es 10 centímetros. Ese sería el área lateral. Pero a eso le tenemos que sumar 2 veces el área de la base. Y ahora te pregunto, ¿qué forma tiene la base? Un cuadrado. Es un cuadrado. ¿Cómo es el área de un cuadrado? ¿Cómo se define el área de un cuadrado? Lado al Se multiplica cuadrado. lado por lado o lado al cuadrado. Entonces tú puedes multiplicar 4 por 4, que es lado por lado, o también puedes decir lado al cuadrado. Porque la base, como tú estás viendo ahí, ¿la base qué forma tiene? La base tiene forma de un cuadrado. Ahí está. Eso es lo que tienes que definir correctamente. En este caso, la base es un cuadrado. ¿Te das cuenta? Bien, profesor. Y ahora sí, una vez ya teniendo todos los valores ya definidos, ahora sí ya podemos calcular el área total.
Al multiplicar 4 por 4, directamente sería 16. Y 16, si lo multiplicas por 10, tendríamos 16, y eso lo voy a multiplicar por 10. Vamos a hacerlo paso por paso para que ustedes puedan entender. 4 por 4, 16, y 16 por 10. Más 2 veces el área de la base. ¿Y por qué 2, profesor? ¿Por qué se coloca 2? Porque tiene 2 bases. En un instante lo vamos a pintar. Y el área de la base es 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. La razón del por qué se multiplica por 2 es porque este prisma tiene 2 bases. Ya está. Y bien, lo único que hacemos para terminar es calcular. 16 por 10, ¿cuánto sería 16 por 10? Ahí tendríamos 160. 160. Y le sumamos 2 por 16, que es 32. Y al sumar 160 más 32, tendríamos 192. Y como lo que hemos calculado, es área, 92 centímetros al cuadrado. muy bien, centímetros al cuadrado. Y ahí está la resolución del ejercicio número 1. Y ustedes en casa van a resolver el área total, van a calcular el área total en el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 queda como tarea. Y recuerda que acá la base tiene forma rectangular. Ajá, ¿te das cuenta? Y el área de un rectángulo es largo por ancho. Ahí no te olvides que en la número 2, el área de un rectángulo es largo por ancho. Bien, vayan trabajando ahí, niños y niñas. Ahora, niños, niñas, me piden determinar el volumen del siguiente prisma recto. ¿Cómo se determina el volumen? Vamos a determinarlo acá, vamos a colocar la fórmula. Para determinar el volumen de un prisma recto, lo único que tienes que hacer es calcular el área de la base, y esa área de la base la tienes que multiplicar por la altura del prisma. Es el área de la base por la altura del prisma. Bien, ahora veamos. La base tiene forma triangular. Ojo, miren bien, pinten la base, pero no es cualquier triángulo. ¿Qué clase de triángulo tiene forma la base? Un triángulo rectángulo. Muy bien. Listo, Porque tiene un ángulo de 90 grados. Perfecto, es un triángulo rectángulo. Donde, en este caso, si separamos la imagen del triángulo, yo te expliqué en clase de trigonometría, y también en clase de geometría, te expliqué que los catetos en el triángulo rectángulo, cuando vas a calcular el área, los catetos vienen a ser la base y la altura del triángulo. Los catetos vienen a ser la base y la altura del triángulo. Entonces, si los catetos son 12 y 5, y la base tiene forma triangular, entonces el área de la base sería base por altura, es decir, 5 multiplicado por 12 para el área del triángulo, y eso dividido entre 2. Ahí aplica la fórmula del área del triángulo. ¿Te has dado cuenta? Porque la base tiene forma triangular. Entonces, ahí está el área de la base, por ser un triángulo. Y todo ello lo multiplicamos por ¿quién? Por la altura del prisma. Es decir, multiplicado por 2. Bien, te pregunto, ¿cuánto es 12 por 5 entre 2? 12 por 5 es 60. Y 60 dividido entre 2, y ese resultado lo multiplicamos por 10. 60 entre 2, ¿cuánto sería? 30. Y ese 30 lo multiplicamos por 10
Y 30 por 10, ¿cómo sería el volumen? Y sale 300. Pero como es volumen, el volumen es el espacio Cúbico. que está delimitado por todas las caras del prisma. Al ser un volumen, todo volumen tiene 3 dimensiones. Es por eso que ahí sería centímetros cúbicos. Centímetro cúbico. Así es. Para determinar el volumen, sería centímetros cúbicos. Muy bien. Vayan terminando ahí, niños y niñas. A ver, estudiantes, como tarea ustedes van a tener el ejercicio 6. El ejercicio 6 es de tarea. Pero vamos a resolver el ejercicio 5, que te piden calcular el volumen del prisma recto. Si observamos bien, este prisma tiene una base que es de forma cuadrada. Ahí la base es de forma cuadrada. Y tú sabes que el volumen, ¿cómo se determina? El volumen es igual al área de la base Por la altura. por la altura. Muy bien, por la altura. Pero la base, ¿qué forma tiene? Si tú ves bien... Cuadrada. La base es un cuadrado. ¿Y cómo es el área de un cuadrado? Prisma triangular, cuadrangular. ¿Cómo es Es el área de un un prisma cuadrado? cuadrangular. ¿Cómo es El área de un cuadrado es el cuadrado del lado. Así es lado al cuadrado. Si el lado mide 5 centímetros, el área de la base sería 5 al cuadrado. Eso es lo que me estaba preguntando. Y a ello lo tenemos que multiplicar por la altura del prisma. Y la altura del prisma es 15. Y al calcular 5 al cuadrado, que es la base, 5 al cuadrado sería 25. Me sale 25. 25. 25 multiplicado por 25. 15. 375 centímetros cúbicos. Así es. 375 centímetros cúbicos. centímetros cúbicos. Así es. Bien, 375 centímetros cúbicos. así se determina. En la número 6, como te das cuenta, la base ya no es un cuadrado. ¿La base qué es? Un rectángulo. Un El área del rectángulo. rectángulo es largo por el ancho. Largo por el ancho. Bien, niños y niñas, hasta ahí es la clase del día de hoy. Hacer la tarea, por favor. Tomen una captura de pantalla. Si no lo llegas a terminar, tómale ahorita. Listo, teacher. Bye, Bye. teacher. Bonita tarde. Bye, teacher. Chao, chao. Bye. Buenas tardes. Chao, chao. Bye, teacher.